Hola, buen día para todos. Estamos muy felices de compartir con ustedes aquí en este Congreso Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes y queremos compartirles un estudio que realizamos para tratar de entender cómo tenemos que autocuidarnos en la nutrición y sobre todo cuando estamos en situación de vulnerabilidad. Aquí les quiero compartir los investigadores que participaron en este estudio: Ruth Janet Zamora, Leonardo Sánchez, Jaime Alberto y quien les habla Cindy Carolina. Y resulta que tratamos de identificar cuál es la principal problemática del estado nutricional y logramos darnos cuenta que nuestros niños, niñas y adolescentes tienen problemas de malnutrición. Y resulta que a veces pensamos que la malnutrición es estar solo bajitos de peso y no, también es estar en sobrepeso y obesidad. Entonces, cuando estamos muy bajitos de peso, en un peso muy alto a lo que deberíamos tener, pues es malnutrición. Por eso necesitamos saber nuestro peso, nuestra talla, nuestra edad exacta para poder identificar con cada uno si tenemos poquito peso o mucho peso. Pero no podemos compararnos con nuestros amiguitos, ni amiguitas, ni vecinos, porque cada uno es muy, muy diferente y tenemos que revisar a cada niño, a cada niña, a cada adolescente para ver en qué situación se encuentra, porque es posible que se encuentre muy sano y muy saludable. Imagínense que cuando hablamos de malnutrición, resulta que a veces no sabemos mucho, ni los papitos, ni los niños, ni los adolescentes, ni los que nos cuidan, entonces nos hace falta revisar qué pasa. A veces tampoco sabemos cómo preparar los alimentos, cómo saber si está de manera adecuada ese alimento, si tiene calidad, si lo lavamos bien, si lo preparamos bien, si lo servimos de manera adecuada, si lo transportaron bien y lo vendieron bien en la tienda. Entonces tenemos que saber un poquito de la calidad en ese proceso. Y en las políticas de los países, pues a veces digamos que no apoyan de manera adecuada la distribución de los recursos para ayudar a que los niños y los adolescentes tengan una buena alimentación, que sea gratuita, que vayan a los colegios y tengan sus oncecitas muy sanas, muy saludables. Entonces todo eso tenemos que revisarlo y mejorarlo. Por eso hicimos un estudio con muchos niños y adolescentes y sus familias y los tallamos y los pesamos y les preguntamos cómo estaban, qué les gustaba de alimentos o qué habían comido en la última semana, cómo era la alimentación en el colegio, y nos trataron de contar un poquito cómo era esa nutrición en sus familias. Entonces tratamos de describir y resulta que fueron muchos niños, 160, muchas niñas, 235 niñas con sus familias para poderles preguntar cómo estaban. Y resulta que cuando les preguntamos de dónde eran, la mayoría eran de Colombia, pero también teníamos unos niños y niñas con sus familias de un país vecino en Venezuela, porque se habían trasladado a nuestro país en busca de mejores oportunidades, así que ellos también participaron en nuestro estudio. Logramos identificar que en esas familias tenían unos estilos de crianza que hacían que comieran mejor o peor, ¿cierto? Entonces resulta que cuando los papitos estudiaban e iban al centro de salud, e iban allá y que lo revisara el pediatra o el médico al niño, pues estaban ahí como muy preguntones, muy llamativos con la información que recibían y les gustaba aplicar eso que recibían en sus casitas. Entonces sabían que tenían que darles buena información a los niños de los alimentos sanos, saludables, el consumo de buenas frutas, de verduras al día, de consumir mucha agüita en el día. Entonces los papás lo hacían, los niños lo hacían, entonces tenían buenos resultados en su estado nutricional. Pero resulta que nuestros niños decían, pues que nos gustan los dulces, los paqueticos, y los papitos a veces no tienen mucho tiempo, entonces era más fácil comprar algo rápido. Entonces eso podría cambiar y hacer que los niños tuvieran
malnutrición, por poquito peso o por mucho peso. Entonces vimos la necesidad de generar un programa de educación nutricional porque nos contaban que les daba buenos resultados y cuando los papitos conocen, pues es mucho más fácil que tomen buenas decisiones a la hora de comprar alimentos. Y miren que los programas de nutrición, de contarle a estos papás, a estos niños, a estos adolescentes cuáles eran los mejores alimentos, cómo hacer un buen lavado, coccionarlos o cocinarlos de la mejor manera, el lavado de las manos antes de preparar los alimentos, todo esto nos mostró que mejora la calidad de vida de los niños porque resulta que no se enferman, entonces si no están enfermos pues pueden ir al colegio, pueden ir a jugar, pueden estar en casa divirtiéndose, pueden ir seguir aprendiendo, así que su calidad de vida no se altera porque siguen en sus mismas actividades. Tampoco se les baja el peso o se suben mucho de peso porque saben qué porciones recibir, saben que las frutas y las verduras son excelentes alimentos que les entregan nutrientes, que les suben las defensas y cuando tenemos las defensas altas resulta que nos protegemos de los virus, de las gripitas, de las infecciones y podemos estar tranquilos en casita porque estamos sanos y fuertes. Y además, cuando tenemos esos buenos alimentos en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, nos vemos más activos, aprendemos más fácil, jugamos y no nos ponemos débiles porque tenemos más energía disponible para hacer todas las actividades que tanto nos gusta y aparte estar muy sanos y saludables, lo que quiere decir que si aprendemos y preguntamos todo lo que se nos ocurra de los buenos alimentos, claro, va a ser muy positivo para la vida de todos los niños y sus familias. ¿Qué es importante? Preguntar, aprender sobre esa buena nutrición, sobre esos buenos alimentos, las porciones, el consumo de agua. Además, tenemos que tener unas condiciones de higiene para la preparación y esas personas a quienes les preguntemos que sepan de la nutrición con calidad. De esta manera, pues no estamos allí angustiados, que me dijeron, que no me dijeron, que yo escuché, sino siempre debemos preguntarle a un profesional que sepa de alimentos y de nutrición y de valorar si estamos bajitos o estamos en sobrepeso. Y no hay que sentirnos bajitos de peso ni en sobrepeso. Nos tiene que tomar la talla, el peso, saber nuestra edad. Así que cada uno somos muy, muy diferentes a los demás y por eso no nos debemos comparar. Además que nuestra cultura es importante entender qué comemos, nuestras preferencias y asimismo realizar los ajustes de acuerdo a lo que necesitemos. Así que todos somos diferentes, todos nos vemos y sentimos muy felices con nuestra vida, con nuestro cuerpo, pero debemos aprender a consumir los mejores alimentos para tener una vida sana, muy feliz y además poder estar en todas nuestras actividades siempre con nuestros amigos, compañeros, aprendiendo cada día de la vida. Así que eso es todo. Les mandamos un caluroso abrazo. Muchas gracias por escucharnos y quedamos atentos a inquietudes en caso de que se presenten. Muchas gracias.